Hola, hola querida familia, el Señor les bendiga y les guarde. Para nosotros es un privilegio del cielo darles la bienvenida a cada uno de ustedes a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Comentamos el texto bíblico pertinente a la lección número 10. Lección número 10 titulada Los engaños finales de Satanás. Y es que hoy nosotros necesitamos prestar atención a la palabra de Dios como la cosa más segura del universo. Solamente los que así hayan prestado atención y recibido en sus corazones el testimonio de la verdad de la palabra del Señor podrán estar seguros para los días finales que se avecinan sobre la historia de la humanidad. Y por esa razón, en este programa, en este comentario al texto bíblico, vamos a mirar tres engaños satánicos que por medio de Babilonia, Satanás ha intentado embriagar a todo el mundo con el vino de las abominaciones de Babilonia. Y veremos juntamente con estos tres engaños terribles que por medio de Babilonia Satanás ha querido engañar a la humanidad, veremos el secreto de la obediencia que el Señor espera de nosotros. ¿Cómo es que podemos llegar a ser obedientes? ¿Cuál es el secreto de la fidelidad? Antes de orar y dedicarnos entonces al comentario de nuestro texto bíblico, queremos recordar sencillamente dos cosas. Este comentario tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Les esperamos en el nombre del Señor. Y también recordamos nuestro programa en vivo, Orando en Familia, todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Acérquese, ore juntamente con nosotros. En el nombre del Señor sabemos que usted, así como nosotros, será grandemente bendecido. Vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar el texto bíblico para esta semana. Oramos. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre precioso, nombre suficiente de Cristo, nosotros queremos, Padre bueno, poner nuestras miradas en Cristo. A pesar de nuestras debilidades, Señor, levanta nuestras miradas por medio de tu Santo Espíritu, para que veamos la hermosura de Cristo y su santidad, y seamos transformados de gloria en gloria, Señor, a través de la contemplación de Cristo en tu palabra, Señor. Asístenos, tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Muéstranos tu gloria, Padre, y protégenos por medio del estudio de tu palabra contra los engaños finales de Satanás. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a mirar y a dividir este comentario en solamente tres secciones. Número 1. Vamos a introducir nuestro tema preguntándonos por qué razón las Sagradas Escrituras utilizan la imagen de Babilonia como metáfora de la entidad que Satanás utiliza para engañar al mundo entero. Número 1, introducción. ¿Qué es? ¿Cuál es la razón del uso de Babilonia como símbolo de la entidad satánica que es usada para engañar al mundo entero? Número 2, vamos a mirar entonces los tres engaños satánicos que por medio de Babilonia Satanás ha querido engañar a toda la humanidad. Y número 3, y finalmente vamos a mirar el secreto de la obediencia. ¿Cuál es la forma por medio de la cual usted y yo podemos llegar a ser obedientes a toda palabra de Cristo, creciendo de gloria en gloria y perfeccionando por medio de Cristo y su santidad un carácter a la semejanza divina? Esto es lo que nosotros vamos a hacer en esta ocasión y vamos de inmediato a
preguntarnos a manera de introducción, ¿por qué Babilonia? A ver, ¿por qué razón Babilonia y no Egipto, por ejemplo? Egipto aparece como símbolo utilizado en Apocalipsis capítulo número 11. Y por supuesto, las alusiones temáticas al Éxodo están presentes en Apocalipsis capítulo número 12, diciéndonos que la mujer que huye al desierto recibió las 2 alas de gran águila para huir al desierto a donde tenía lugar preparado por Dios. La pregunta es, ¿por qué entonces en la elección del profeta Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por qué no Egipto? ¿Por qué razón no es Egipto quien figura como símbolo de la entidad satánica para engañar al mundo entero? ¿Por qué razón Babilonia? ¿Será que en la elección de Babilonia tenemos ya una enseñanza, un mensaje de parte del cielo acerca del por qué? ¿Por qué Babilonia? ¿Y qué es lo que esta elección comunica? Para responder esta pregunta, nosotros necesitamos recordar la forma en la cual el rey de Egipto, el faraón, reaccionó ante la petición de Moisés cuando Moisés fue en el nombre de Jehová para decirle, deja ir a mi pueblo, mi primogénito. ¿Cuál fue la reacción de Faraón, rey de Egipto, delante de aquella petición? El faraón contestó diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Esto se encuentra en Éxodo capítulo número 5. Y aquí vemos que el paradigma de Egipto, basado en esta respuesta del rey de Egipto, para el resto de la Biblia, el paradigma de Egipto, lo que Egipto representa, es una negación abierta, una rebelión abierta que niega a Dios, y por tanto Egipto se levanta como el paradigma de la negación de Dios, el paradigma del ateísmo y de toda otra ideología que abiertamente contradice y niega al Dios bíblico, al Dios de la Biblia. Sin embargo, Babilonia no es así. Babilonia no niega abiertamente al Dios de la Biblia. Babilonia tiene otro proceder. Y en este proceder se ve el peligro de su sutil engaño. ¿Cuál es el proceder de Babilonia? Atención con esto. ¿Qué ocurrió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyendo el templo y llevando cautivos a varios de los hebreos al seno de su palacio babilónico? ¿Qué ocurrió con aquellos varones hebreos que fueron hallados dignos de colaborar con el rey en su corte? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Será que Nabucodonosor los convirtió en esclavos, azotándolos, humillándolos? ¿O será más bien que Nabucodonosor vio en estos jóvenes hebreos una oportunidad de enseñarles la religión, los ideales, la cultura, los motivos de la civilización babilónica para hacerlos participantes de su corte de consejeros? ¿Qué es lo que vio Babilonia en los jóvenes hebreos que despuntaban por su sabiduría? ¿Qué vio en ellos? Vio una oportunidad de mezclar la inteligencia, la sabiduría de los hebreos y hacerlos uno con su corte babilónica para aprovechar de los elementos culturales y de aquello que los hebreos pudiesen aportar para su corte. ¿Y qué es exactamente lo que ocurrió cuando en el capítulo número 5 de Daniel
el mismo profeta que había interpretado el sueño de Nabucodonosor es llamado ahora para interpretar la misteriosa escritura que como una mano había escrito el juicio de Belsasar y Babilonia. ¿Qué ocurrió con Daniel? Daniel fue reconocido como alguien en quien habitaba el espíritu de los dioses santos. En otras palabras, no hay aquí negación de Jehová. No hay una abierta negación ateísta, no hay una abierta rebelión que niega la autoridad de Jehová, solamente que se toma a Jehová como uno de los dioses que puede aportar para la gran civilización babilónica al servicio de la exaltación del hombre, de su yo, de su soberbia y de su autoridad. ¿No es acaso eso lo que sucede cuando Belsasar manda a traer los vasos del templo para beber vino en ellos juntamente con sus concubinas y los grandes de su palacio, para luego adorar a sus dioses de plata, de oro, de madera y cualquier otro dios idolátrico? Nota, por favor, que Belsasar, como representante de Babilonia, no está negando al Dios de los hebreos, no está negando a Jehová, el Dios de la Biblia. Lo está incorporando a su culto, mandando a traer sus vasos y atribuyéndose la autoridad como rey y soberano de decir para qué iban a ser utilizados esos vasos, mezclando y trayendo los aportes del templo de Jerusalén a su propio culto, haciendo una mezcolanza ecléctica de falsa adoración en donde los instrumentos del culto de Jehová también ahora se habían sumado. ¿Te das cuenta que a diferencia de Egipto, Babilonia representa un aporte ecléctico de diferentes religiones y culturas? Una mezcolanza sincrética de religiones, credos y culturas que se forma y da como resultado una enorme civilización al servicio de la soberbia humana. ¿Te das cuenta la diferencia? Mientras que Egipto niega abiertamente a Dios, Babilonia lo incluye en su culto idolátrico y sutilmente mezcla de manera sincrética los elementos religiosos para hacer una enorme civilización humana religiosa al servicio del endiosamiento del yo y el engrandecimiento de la soberbia y autoridad humanas. ¿Te das cuenta la sutileza? Por esa razón el uso de Apocalipsis del término de Babilonia. Por esa razón en el libro de Apocalipsis, Babilonia entonces es un símbolo de toda esta aglomeración ecléctica, sincrética, de alianzas impuras entre la autoridad de Satanás, la grandeza y soberbia de la autoridad humana y la falsa religión protestante que juntamente con la ayuda del espiritismo forma una gran civilización de falsa religión que se impone sobre cada conciencia humana o trata de imponerse sobre cada conciencia humana durante el tiempo del fin. ¿Te das cuenta por qué Babilonia? Y vamos a mirar cómo es que esto se nos presenta en el capítulo número 5 del libro de Daniel. Vamos a mirar rápidamente lo que nos dice el capítulo número 5 del libro de Daniel y comenzamos en el versículo 18. Escucha esto. Esto es lo que Daniel le dice a Belsasar cuando es llamado a interpretar la escritura en la pared. Prestemos atención. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Nota el orden. El Dios Altísimo le dio a Nabucodonosor esas cosas.
Escucha esto. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y ahora escucha esto, atención. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Nota cuál es la razón por la cual el reino de Nabucodonosor le es quitado y el monarca es humillado. Es humillado precisamente porque no reconoció a Jehová Dios como la fuente de su grandeza, no le dio gloria ni le dio gracias como a Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que aquí ocurre. Versículo número 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y escucha, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Te das cuenta qué es lo que está sucediendo? Esto que está sucediendo podría bien resumirse en las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1. Quienes habiendo conocido a Dios, pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por eso no tienen excusas. Quienes habiendo conocido a Dios no le dieron gloria ni le dieron gracias. De eso se trata. Belsasar cree que tiene la humana autoridad de decidir lo que se hace con esos vasos e incluirlos en su culto inmoral, idolátrico, sensual, desproporcionadamente pasional, y en medio de sus pasiones se cree con la autoridad, porque es el rey, de decir para qué serán usados esos vasos que eran de uso sagrado del templo. Pero él cree que no hay ningún problema en beber vino en ellos y darle a sus concubinas y darle a sus grandes y luego adorar a sus propios dioses, incluyendo los instrumentos de culto del dios hebreo en ese culto ecléctico, sincrético, idolátrico. Él ha creído que tiene la humana autoridad y la soberbia y la capacidad para decidir sobre el culto y sus instrumentos, los instrumentos del culto del Dios vivo, del Dios bíblico. Ese es el problema, mis amigos. Por eso Babilonia, porque Babilonia nace de la autoridad y la mentalidad satánica. Babilonia es un anhelo de ensalzar la autoridad de Satanás por encima de Dios y su palabra, y por eso endiosa al hombre, endiosa su humanidad, endiosa la grandeza humana, endiosa la soberbia humana, y se cree con la autoridad de decidir con el dedo humano lo que constituye y no constituye el culto del Dios bíblico. Se cree con la humana capacidad de decidir sobre Dios, sus instrumentos de culto, su liturgia, y así produce un sistema falso de adoración porque atribuye o tributa a Dios lo que Dios no ha pedido. Un culto humano no es aceptable delante del Rey de los cielos, a menos que sea sobre la base de su bendita palabra
y cubierto con la justicia de Cristo para ser despojado de todo elemento impuro. Por esa razón se utiliza a Babilonia como símbolo de la entidad satánica que querrá engañar al mundo entero. Por esa razón, Babilonia. Vamos a mirar entonces cuáles son los 3 engaños que Satanás por medio de Babilonia quiere arrastrar al mundo entero. Y el primer engaño nosotros lo vamos a ver rápidamente con base en Proverbios capítulo número 14. Vamos a hacer rápidamente la proyección, versículo número 12. Vamos a mirar lo que allí se nos dice. Atención. Hay camino, dice el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En este contexto del uso babilónico de la religión, de las culturas y de la mezcolanza sincrética que produce un falso sistema de religión, ¿por qué razón es peligroso seguir el corazón humano? ¿Por qué razón es peligroso seguir el criterio humano? ¿Por qué razón es peligrosísimo ofrecer a Dios y relacionarse con Dios conforme a los dictámenes de mi conciencia, mi corazón y mi criterio personal? ¿Por qué razón es peligroso acercarse así a Dios y no conforme a lo que Él ha pedido? ¿Por qué razón es peligroso? Porque vamos a ver en la Escritura que nos dice lo siguiente, el libro del profeta Jeremías, capítulo número 17, y vamos a prestar atención al versículo número 5. Aquí está, mira lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová. 2 puntos. Maldito el varón que confía en el hombre. Escucha cuál es el problema de confiar en el hombre. Y pone carne por su brazo de apoyo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál es el problema de hacer del ser humano y su grandeza y sus aportes y su sabiduría y su raciocinio y su criterio el criterio determinante para seguir mi camino y poner allí mi confianza? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que nos enseña el versículo 7 y el versículo número 9. Escucha lo que dice el versículo número 7 aquí. Vamos a resaltarlo en pantalla para que lo podamos leer. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué solamente Jehová? ¿Por qué solo Él? ¿Por qué debo yo depender absoluta y enteramente de Él? Para todo, incluso para el culto y la adoración. ¿Por qué razón? Porque el versículo número 9 nos dice cuál es la cosa más engañosa y perversa que hay. Mira lo que nos dice. Engañoso es el corazón. ¿El corazón de quién? El corazón del hombre. El corazón suyo, mi amigo, el mío, es un corazón engañoso, es un corazón malvado y perverso. La humanidad no es buena por naturaleza. La humanidad ha sido capaz de crucificar al Rey de la Gloria. Y por eso el verdadero, genuino y propio autoconocimiento humano provienen de la cruz de Cristo. Porque a la luz de la cruz yo me conozco tal como el cielo me retrata en las Sagradas Escrituras. A la luz de la cruz yo percibo que mi humanidad fue capaz de darle muerte al Hijo del Padre de Gloria, que solamente nos bendijo, que solamente traía bendición, que solamente quería darnos salvación. El humano y su corazón se levantó contra el príncipe de la vida. Y yo no soy mejor que aquellos que le crucificaron
en la cruz del Calvario. Yo no soy mejor. Yo, por mis pecados y por mis propias rebeliones, le he dado muerte al príncipe de la vida. La cruz demuestra lo que yo soy. Y por eso Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mis amigos, la Biblia no enseña a hacer de nuestro corazón el criterio para definir la verdad y el error. La Biblia no nos enseña a hacer de nuestro criterio, de nuestro raciocinio, de nuestra sabiduría y de nuestra opinión el criterio determinante para formular los elementos del culto a Jehová Dios. Jehová Dios nos ha dicho qué es lo que pide de nosotros. Jehová Dios nos ha declarado su justicia, nos ha mostrado los elementos de su culto y por esa razón ningún ser humano puede atribuirse la autoridad de determinar con su propio corazón lo que ha de ser aceptable y no aceptable delante de Dios. No es la autoridad humana que lo decide. Necesitamos someternos a Dios y la revelación de su palabra como la única autoridad que defina la verdad, que descubra el error y que oriente nuestro culto y servicio a Dios. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Por esa razón es tan peligroso hacer de la estética, del gusto, el elemento de valor que juzgue sobre lo que va a incluir mi culto o no va a incluir mi culto. El culto, la adoración y mi forma de vivir la religión bíblica no es ni proviene de lo que me gusta, de mi aspecto estético, de mis agrados. No es conforme a los elementos culturales que me han moldeado desde nacimiento. No, Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él anhela de nosotros. Y nosotros no debemos poner nuestra autoridad por encima de su palabra, porque me gusta, porque me cae bien, porque me hace sentir bien, porque me siento elevado. No es eso. No tienes tú ni yo la autoridad de definir lo que a Dios será aceptable. La autoridad la tiene Él, su palabra, y Él nos ha revelado a través de las sagradas escrituras y de los testimonios inspirados lo que involucra el verdadero culto y servicio a Jehová. Vamos a mirar otro engaño peligrosísimo, terrible, y es nada más y nada menos la primera mentira de Satanás. ¿Cuál es la primera mentira de Satanás según el relato de Génesis capítulo número 3? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás desde el principio ha querido hacerle creer a la humanidad que es posible pecar y no morir, que es posible pecar sin consecuencia alguna. Satanás ha querido hacerle creer a la humanidad que hay en nosotros una energía eterna, una energía que la muerte solo modifica, pero no destruye. Que hay en nosotros un principio vital llamado alma,
o llamado como sea que las demás religiones y filosofías orientales lo hayan descrito, que hay en nosotros algo llamado alma que sobrevive la penalidad del pecado, que es la muerte. Satanás nos ha hecho creer que hay en nosotros un elemento eterno, que somos como una chispa divina, que tenemos algo eterno en nosotros llamado alma. Y la pregunta es, si la humanidad y el cristianismo llegasen a creer que el alma es eterna y que no muere a pesar de pecar, entonces, si el alma es eterna, ¿quién debería postrarse ante quién? Pues Dios se describe como eterno. Si nosotros también lo somos de manera inherente y por naturaleza, ¿no debería Dios tener un poquito más de respeto y consideración con nosotros? Pues nosotros también somos eternos. ¿Te das cuenta cuál es el peligro? ¿Te das cuenta cuál es el engaño? Si Satanás hace creer a la humanidad que hay en nosotros un alma eterna, entonces la humanidad no le debe nada al Creador. Pues la existencia humana no sería gracias a un Creador, sería gracias a esa energía, a esa vitalidad que experimentando modificaciones y cambios a través de los años y los años nos ha engendrado un espíritu consciente, pero que no puede ser domable, porque siempre ha de ser libre. Por tanto, la muerte no es un enemigo. La muerte sencillamente es la puerta que abre a una nueva existencia. La muerte sería un aliado del plan del universo para engrandecer el espíritu humano. ¿Te das cuenta cuál es el problema? ¿Te das cuenta cuál es la dificultad? La muerte se convierte en la solución, en la puerta de entrada a una existencia más noble y deja de ser el enemigo a ser vencido. Deja de ser el postrer enemigo que será absorbido en victoria por la resurrección en Cristo. ¿Te das cuenta? Si el alma es eterna, entonces, ¿cuál es el problema de hablar con las almas de los justos que viven en el cielo? ¿Te das cuenta? Por esa razón, la inmortalidad del alma es la doctrina satánica que abre la puerta al espiritismo. Pero Dios ha condenado en su palabra tanto la inmortalidad del alma incondicional y ha condenado en su palabra el contacto con los espíritus o almas de los justos. ¿Por qué razón? Porque es abominación para Jehová tu Dios, porque esto es un culto demoníaco, porque es contacto con los ángeles caídos de Satanás que engañan a la humanidad. Por esa razón, el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente en el capítulo número 16. Mira lo que nos dice. Apocalipsis capítulo número 16, versículo número 13 y 14. Escucha lo que Satanás hará al final de los días. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, la iglesia romana, y de la boca del falso profeta, el protestantismo caído que forma parte de Babilonia. ¿Qué es lo que esta triple alianza hace? Mira lo que envía a la humanidad. Mientras Dios, escucha esto es muy pero muy importante. Mientras Dios desde su templo envía 3 ángeles para amonestar a la humanidad y producir arrepentimiento, para que puedan llegar a ser trigo madurado que Dios pueda cosechar en su granero celestial, la triple alianza satánica, Satanás, la iglesia romana y el protestantismo caído, envían 3 espíritus inmundos que son una oposición a los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Satanás envía 3, pero no 3 ángeles, envía 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios
que hacen señales. ¿Y cuál es su propósito? Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que Satanás busca con el envío de estos tres espíritus inmundos que son demonios para engañar a la humanidad y especialmente a los reyes de la tierra? ¿Qué es lo que Satanás busca? Satanás busca hacerles creer por medio de demostraciones sobrenaturales y de poderes sobrenaturales que el mejor camino para los reyes de la tierra, los grandes y poderosos, es unirse con la bestia y su imagen. Es hacer la imagen de la bestia, dándole a la bestia el poder civil y político para que pueda resucitar, resurgir a su escenario de autoridad soberana y perseguir y poniendo en peligro la conciencia individual del ser humano, coartando sobre las conciencias individuales y demandando para sí adoración, única cosa que pertenece solo al Dios vivo. Solo a Dios se adora. Pero Satanás entonces, por medio de estos demonios, por medio de estos espíritus, por medio del espiritismo satánico, entonces muestra señales y prodigios que convencen a los moradores de la tierra, pensando que lo más inteligente es ofrecer lealtad a Satanás, a la bestia. Y así, de esa manera, los poderosos y los reyes de la tierra dan su poder a Roma, dan su poder a Satanás, y de esa manera se hace la imagen de la bestia que persigue y protagoniza la última gran persecución de la iglesia de Cristo. Mis amigos y hermanos, es tan necesario que nosotros podamos conocer la verdad bíblica acerca de la condición, de la naturaleza humana y del estado de los muertos. La Biblia nos enseña que los muertos reposan en sus sepulcros. Su pensamiento, su amor, su conciencia, sus deseos, su mente, todo ha dejado de ser. No hay cosa consciente después de la muerte, hasta el día en que nuestros ojos se abran en ocasión de la resurrección, bien sea en la resurrección de los justos o la resurrección de los impíos después del milenio para ser juzgados y echados al lago de fuego y azufre. Otra de las terribles, peligrosas formas de engañar a la iglesia cristiana, a los adventistas del séptimo día y a la cristiandad en general, otra forma satánica de hacernos creer la mentira satánica de que el hombre no morirá, es enseñarle a la humanidad que independientemente de la decisión tomada, independientemente de la vida, independiente del libre albedrío, independiente de la forma y el carácter desarrollado, toda la humanidad se va a salvar. Incluso los demonios y Satanás, todos serán salvos en Cristo, porque Dios no perderá a ninguno de sus hijos, sino que salvará a todos, mostrando una demostración impresionante de amor eterno e infinito. Esto es un terrible engaño, porque esto quiere decir que a pesar de pecar y rebelarse contra el Dios vivo, Dios hará caso omiso, Dios tolerará el pecado, Dios va a redimir al enemigo que causó toda la rebelión. Esto es lo mismo que Satanás dijo desde el principio: no moriréis. Es decir, puedes pecar, pero no hay ningún tipo de retribución divina, sino que el pecado, la historia completa de la rebelión satánica, solo fue un instrumento para acrecentar la demostración de amor de Dios.
¿Te das cuenta lo que este universalismo cristiano está enseñando? Está enseñando que la rebelión sencillamente fue un instrumento del Creador para engrandecer su amor. En otras palabras, la rebelión y el pecado dejan de ser pecados. ¿Por qué? Porque tienen un fin. Si tienen un fin, esto es el engrandecimiento del amor de Dios, deja de ser pecado. Por tanto, el humano siente libertad para pecar y entonces la autoridad divina es pisoteada y Satanás es engrandecido como el gran benefactor de la humanidad que hizo posible que Dios engrandeciera su amor. Satanás viene a ser como los evangelios gnósticos enseñaban acerca de Judas, que Judas era el verdadero benefactor de la humanidad porque su traición demandó que Cristo mostrara su divinidad. De la misma manera en el universalismo cristiano, Satanás es presentado como el gran benefactor que demandó y produjo la gran demostración de amor de Dios a pesar de la rebelión. ¿Te das cuenta el peligro? En ambos casos, tanto en el espiritismo como en el universalismo, Satanás es engrandecido. ¿Te das cuenta? La mentira satánica se perpetúa y por esa razón es necesario tener muchísimo cuidado con este error. Y vamos a mirar la número 3, el tercer engaño satánico para los últimos días. Así como el espiritismo o la mentalidad del alma inmortal, así como esta creencia del alma inmortal une con el espiritismo demoníaco, así la mentira del falso día de reposo nos une con la autoridad, lealtad y soberbia humanas de Roma. El día domingo como día de adoración, que comunica y es comunicado como un día de familia, de reverencia y de respeto al ecosistema natural, comunica la falsa adoración a la tierra y a los elementos de la creación. Desde los tiempos ancestrales, y vamos a mirarlo ahora en Ezequiel capítulo número 8, vamos a mirar en primer lugar el versículo número 6. Atención con esta visión del capítulo número 8 de Ezequiel. En esta visión, el profeta, hijo de hombre, llamado en ese capítulo, es llevado por Jehová, por Dios, a mirar idolatrías y abominaciones que van van creciendo en vileza, en inmoralidad y en abominación. Entonces en el versículo número 6, nota cómo se presenta este tema, este creciente o este aumento creciente de idolatría, de abominación, cosa detestable delante de Dios, se presenta en el versículo 6 de esta manera. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Y ahora mira la invitación. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Te das cuenta? Va creciendo y creciendo y creciendo, va aumentando. Y ahora mira lo que nos dice aquí en el versículo número 16. Esta es la abominación mayor. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo 15 y el 16, las abominaciones mayores o la abominación mayor. Por cierto, la palabra abominación es un término técnico equivalente a ídolo, a idolatría, a servicio idolátrico que se hace en el nombre de Jehová, porque se hace en el templo, se hace en la casa de Jehová. Ahora escucha esto, mira lo que dice aquí, versículos 15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Así que ahora la que vamos a leer en el versículo 16 es la más terrible de las abominaciones, la mayor de las mayores. Ahora mira esto, versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Escucha esto. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová
y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. La manera en la cual el santuario, el tabernáculo terrenal de Dios estaba diseñado, era para que sus puntos cardinales se orientaran de tal manera que para que una persona fuese al templo y mirara con su rostro hacia el lugar en donde estaba ubicado el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Jehová, al mirar hacia el lugar santísimo, necesariamente la persona tenía que darle la espalda hacia el lugar donde el sol sale. ¿Te das cuenta? Así estaba diseñado el santuario. Y por esa razón, desde el mismo relato del capítulo 1 de Génesis, el sol es creado en el cuarto día cuando la tierra seca y la vegetación que alimentan, que sirven para comer, ya habían sido creados. ¿Por qué razón Dios hizo esto así? Por una sencilla razón. Para enseñar desde el capítulo número 1 de Génesis que no es el sol que alimenta, que no es la naturaleza la que se alimenta a sí misma por un cuidado del universo. No. La fuente de alimento y vida es el Creador. Él es el que diseñó todas las cosas y nos alimenta y nos sostiene con la palabra de su poder. Por eso el santuario estaba diseñado para que al mirar hacia el lugar santísimo le dieras la espalda al sol. Pero aquí estos hacen lo contrario, le dan la espalda al lugar santísimo y adoran hacia la salida del sol, adoran al sol. Y esta adoración al sol peligrosamente fue heredada por Roma, y Roma, por medio de la supuesta conversión de su emperador Constantino en el año 321, promulga este hombre Constantino, promulga un edicto en el que ahora se va a respetar el día en que los paganos romanos adoraban al sol y reverenciaban la naturaleza, la creación. La pregunta es, ¿de qué manera la adoración al sol, su paganismo, ahora se nos comunica, se nos propone como engaño satánico? No solamente por medio del engaño de un falso día de reposo, el día domingo, en vez del día sábado bíblico, sino que también ahora, por medio de líderes religiosos encumbrados, se nos presenta a la tierra como si la tierra tuviese inteligencia propia. Y se nos pide cuidar de la tierra y quererla y amarla y adoptar una teología verde para cuidar la tierra. Y se nos dice que las cosas que se producen en la tierra, como por ejemplo la gran plaga de la pandemia, fue resultado de maltratar la tierra y su ecosistema, como si la tierra pudiese tener un espíritu propio, una inteligencia propia que demanda lealtad a ella. ¿Te das cuenta cuál es el peligro? Y entonces surgen las teologías de ecosistema y surgen todo este tipo de enseñanzas y movimientos verdes que lo que buscan es ejecutar el plan satánico de empobrecer a la raza humana y al mismo tiempo de someterla al servicio de un día que es la autoridad y sello de la Iglesia romana. ¿Y cuál es entonces la clave ante todo esto? No por casualidad, el mensaje de los tres ángeles comienza invitándonos a adorar al Creador y darle gloria porque su juicio ha llegado. Todo esto estaba anticipado por Dios y se nos ha advertido en el mensaje de los tres ángeles. En el mensaje de los tres ángeles se nos advierte acerca de la llegada del juicio que propone a Dios como el único capaz de juzgar la conciencia individual.
¿Por qué es el único capaz de juzgar la conciencia individual? Porque Él nos ha creado y somos criaturas suyas y por tanto la existencia humana ha de ser medida por la manera en la cual nos relacionamos con el Creador. Y por eso se nos invita a adorarle, porque adorar al Creador es el mayor y sumo bien de la humanidad, pero adorarlo como Él nos ha enseñado. Y adorándolo, respetando lo que Él nos ha dicho. Y cuando recibimos su mensaje como Creador, entonces encontramos en el mismo Creador el poder para santificarnos, el poder para vivir la vida que Él anhela que nosotros vivamos. Y por eso el mensaje del sábado en Ezequiel capítulo número 20, versículo 12 es el siguiente. Mira lo que nos dice. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mis amigos, mis hermanos, aquí está la clave de la obediencia. Que el mensaje del sábado como verdadero día de reposo nos señala y nos enseña. La clave de la obediencia es que el único poder capaz de transformarme a mí en una nueva criatura, leal, obediente y dependiente del Creador, de su justicia, de su fidelidad, que por su gracia, por su vida, por su fuerza nos transforma a su imagen. La única fuerza proviene del Creador. Él es el Creador y Redentor. El mismo poder con el cual fue producida la luz para que resplandeciera en medio de las tinieblas, es el mismo poder, su palabra bendita. Cuando creemos en su palabra y recibimos por la fe su mensaje, su palabra produce en nosotros luz que resplandece en medio de las tinieblas. El corazón es purificado por la justicia de Cristo que habita en el alma. Su gracia limpia los lugares más recónditos del corazón humano y nos purifica para que crezcamos de gloria en gloria. El secreto de la obediencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros como seres humanos no podemos obedecer por nosotros solos, por nosotros mismos. No hay forma alguna humana de obedecer a Dios limitándonos a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio corazón, a nuestro propio intelecto, raciocinio, disciplina, determinación. No se puede obedecer así a Dios, porque su ley es eterna y soberana y sublimemente mayor que la condición del corazón pecaminoso. Para que esta ley cumpla su justicia en nosotros, necesitamos que Cristo viva su vida poderosa en nosotros por medio de la fe que proviene de Él, fe que fue desarrollada por Cristo al humanarse, al hacerse humano. Él dependió absoluta y completamente de su Padre hasta el punto de que había anonadado tanto su yo que no hacía planes terrenales por sí mismo, sino que esperaba cada día el despliegue del plan de su Padre para ejecutarlo y ponerlo en práctica según su providencia. Ahora Cristo, que desarrolló y perfeccionó esa fe, nos la da a nosotros y por el poder de su propia vida, nosotros somos hechos obedientes. Nuestro corazón y nuestra vida se amolda a su ley eterna y justa, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no confiamos en la carne, no confiamos en sus pasiones ni deseos, no confiamos en nada de eso, no nos dejamos guiar por ella, sino que somos guiados por el Espíritu.
Su Espíritu, el Espíritu de santidad, su Espíritu Santo crea en nosotros nuevos pensamientos, nuevos fines, nuevos deseos, nuevos ideales. Y el corazón es amoldado a la justicia de Dios, a la ley de Dios. Y el que así vive por medio de Cristo y Cristo viviendo en él, entonces es hecho obediente constantemente y completamente librado así del poder y el dominio del pecado. Por esa razón, nuestro querido autor de la escuela sabática de este trimestre, el pastor Mark Finley, en el día jueves, vamos a leerlo, en el día jueves 1 de junio de su lección número 10, repetimos, día jueves 1 de junio de su lección número 3, por eso Mark Finley nos recuerda, nos aconseja y nos refresca el único concepto o definición bíblica de pecado. La única definición bíblica de pecado nos es refrescada por nuestro autor. En el día jueves, él nos invita a comparar 1 de Juan 3:4 con Romanos 14:23 para extraer de ello la única definición armónica de pecado en la Biblia. ¿Cuál es? Con sus propias palabras, él nos lo dice. El pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. No hay otra definición de pecado. Cuando comparamos el texto bíblico de 1 de Juan 3:4, que dice que pecado es la transgresión de la ley, con Romanos 14:23, que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, nosotros podemos armonizar estas dos instancias donde el pecado es definido como sencillamente una dependiendo de la otra. ¿De qué manera yo puedo convencerme de lo que es bueno para que al proceder no lo haga yo dudando, sino que yo lo haga sabiendo y aprobando lo que es bueno, de manera que no proceda yo sobre la base de la duda, sino que proceda sobre la base del conocimiento de la voluntad de Dios? De manera que al proceder y obrar, yo proceda desde la fe y no desde la duda. La ley de Dios me instruye sobre lo que es bueno, sobre la voluntad de Dios, de manera que Romanos 14:23 se armoniza con 1 de Juan 3:4, porque el pecado sigue siendo transgresión de la ley. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque todo lo que procede de la duda de una conciencia no instruida de la ley, que por tanto desconoce la voluntad de Dios y procede dudando sobre si lo que está haciendo es bueno o malo, se condena a sí mismo. Ese es el contexto. Por tanto, cuando conozco la ley de Dios, soy instruido en mi conciencia y ahora puedo proceder desde la fe y no desde la duda. Y por esa razón, la ley de Dios sigue siendo la única definición de pecado. ¿Cuál es la única definición de pecado? La transgresión de la ley de Dios. Y esta definición de pecado permite que el Evangelio venga a ser el perdón de los pecados cometidos y la ayuda de la gracia divina para fortalecernos en el presente, de manera que cuando seamos tentados obtengamos victoria, porque Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, y ahora su vida, la vida del Cristo resucitado, la vida del Cristo viviente, su vida poderosa, vive en nosotros, haciendo en nosotros lo que anteriormente era imposible, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora Cristo vive su vida poderosa en nosotros, y nosotros, lejos de intentar guardar la ley por motivos egocéntricos o por fuerzas egocéntricas o por fuerza humana o por capacidad humana,
Nosotros nos aferramos completamente a Cristo, dependiendo solamente de Cristo, confesando nuestra humana incapacidad para obedecerle, y somos hechos obedientes por medio de Cristo, su palabra poderosa, su vida poderosa que vive en nosotros, para que Cristo haga en nosotros lo que es agradable delante del Padre, según su voluntad. Y esto es el pacto eterno. Por eso Hebreos capítulo número 13, versículo 20 y 21 termina diciendo así para nosotros. Este es el pacto eterno. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Te das cuenta? Os haga aptos. ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos hace obedientes? ¿Quién hace obediente a todo aquel que Él salva? ¿Quién hace obediente a todo aquel que va camino a Sión? ¿Quién nos hace obedientes? Él nos hace obedientes. Él nos hace aptos. ¿Cómo? En toda obra buena, mira lo que dice aquí, para que hagáis su voluntad. ¿Cómo hacemos su voluntad? Aquí está el secreto de la obediencia. No es por fuerza humana, capacidad humana, por fuerza de carne o por esfuerzo egocéntrico. No es la humana capacidad nuestra la que nos lleva a la obediencia. Es el poder de Cristo que vive en nosotros. Lo que dice aquí, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién es el medio? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, nosotros necesitamos hacer de Cristo no solamente el perdón y la ofrenda que perdonó nuestros pecados. Necesitamos hacer de Cristo el poder viviente que amolda nuestras vidas con la ley de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros nos hace crecer de gloria en gloria. Cristo en nosotros nos hace aptos para toda voluntad de Dios. Cristo en nosotros nos hace hacer todo lo que es agradable delante de Dios. Cristo en nosotros. Por tanto, necesitamos depender absolutamente de Cristo. Y en su obra en nosotros seremos humillados para que Él nos eleve y luego nos ponga nuestra mirada en Él y no en nosotros. Contemplándolo, viviendo, mirando, contemplando su belleza, amándolo, imitándolo, es como seremos transformados a su imagen. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por la palabra de Dios, que Cristo brille en su justicia perfecta y gloriosa en su vida, que Cristo una su vida a la suya y sea un gozo, un deleite la obediencia y un aborrecimiento al pecado y sus vicios, que ese sea su experiencia, para que usted y yo seamos amoldados a su imagen y semejanza. Nos despedimos en esta hora diciéndoles que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta una nueva ocasión, día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para nuestro repaso en vivo, y día jueves, 10 de la noche, para orar en familia. Bendiciones. Chao, chao.